Esa ley, ¿qué virtudes tenía? La nueva ley, la ley que superó el régimen neoliberal. Antiguamente, no sé cómo será aquí en Argentina, para la jubilación, en tiempos neoliberales, solamente aportaba uno. Uno aporta su ahorro, deja la plata cada mes, 12-13%. Después de 60-65 años, el fruto de su ahorro le van devolviendo mes por mes, dependiendo los años de aporte, dependiendo qué cantidad uno ganó. Si es mujer, 60 años, si es varón, 65 años. Ese fue el sistema de jubilación en tiempos neoliberales. Nosotros con la COP hicimos un otro sistema de jubilación, que consistía en ¿qué? El aporte individual, el aporte patronal y el aporte estatal. Se regresó a un aporte tripartito, pero funcionando de una manera particular. Las personas que ganan más de $1000, no sé cuántos serán pesos argentinos. Nadie sabe. En Bolivia, 5.500. Más o menos 5.500. En Bolivia, quienes ganan de $1000, $2000, $3000, solamente su jubilación la van a obtener de su propio aporte personal. Las personas que ganan menos de $800, se van a jubilar con su aporte personal, más el aporte patronal, más un pedazo de aporte estatal, más un aporte de los que ganan mucho. Digamos, si yo gano $2000 al mes, pero si yo ganara $4000 al mes, yo tendría que aportar un porcentaje de mi salario para favorecer al que gana $300 o $400, para mejorar su jubilación. Entonces es un poco así. Es tripartito, pero selectivo. Si ganas más de $1000, solamente tú te rascas con tus propias uñas. Si ganas menos de $1000, un poquito menos, de 6.000 bolivianos para abajo, viene el aporte patronal, viene el aporte de los que ganan más, asalariados, y viene el aporte del Estado. Ese es el régimen que hemos creado. Primera virtud. Segunda virtud. Hemos reducido la edad de jubilación de las mujeres de 60 años, se ha reducido a 58 años, y por cada hijo que uno tenga, un año menos. Si la señora tiene 3 hijos, llegas hasta 55 años. Y en el caso de los varones, la jubilación a los 60 años, ¿no? Tercera cosa, en el caso de los mineros, que son los trabajadores que se sacrifican en los socavones, la edad de jubilación baja a 55 años. ¿Sí? Y en algunos casos, si son en zonas insalubres, hasta 52 años. Ya te puedes jubilar. Entonces, es un aporte tripartito, jerarquizado a los que ganan menos y a los que ganan más, no, solamente con tu propio aporte. Se disminuye la edad de jubilación. Y antes la jubilación solamente abarcaba a las personas que tenían una relación salarial en Bolivia. Y en Bolivia los que tienen relación salarial es un 20% de la población económicamente activa, los aportantes. El 80% no tiene una relación salarial. Entonces, la antigua jubilación abarcaba a este pedazo de los bolivianos, a un 20% de la relación salarial. Y el 80%, que básicamente son indígenas, campesinos, comerciantes, no había estado de bienestar para ellos, no había protección social. No son ciudadanos. En la lógica de los años 50 y 60, se es ciudadano si estás en relación salarial. Si no estás en relación salarial, eres precapitalista, tradicional, en transición, inservible, lo que sea, ¿no? Esa era la lógica de los años 50 y 60 y 70 en Bolivia, y supongo que
en América Latina también. Entonces lo que hemos hecho es crear, lo que les he explicado funciona para los que tienen aporte salarial, y para los que no tienen aporte salarial reciben una renta mínima mensual. ¿Cuánto es esa renta mínima mensual? Ahorita son como $35 para todos. Hay una renta mínima mensual para todos los bolivianos mayores de 60 años, y sobre esa renta mínima mensual, los que tienen su aporte salarial tendrán un complemento de jubilación. Ese fue el esquema que armamos, es decir, hicimos una renta universal para todos, y a los asalariados tripartito de manera jerarquizada en función de que gano menos o gano más. Y así se aprobó la ley de pensiones. 2011 con la COP. El año 2012, los dirigentes de la COP dijeron al presidente Evo, queremos cambiar la ley. Pero lo hemos hecho con ustedes, sí, pero lo hicimos mal. Queremos cambiar la ley. El presidente Evo dijo, de acuerdo, la cambiaremos, siempre y cuando preservemos los beneficios para los que ganan poco. ¿Por qué quisieron cambiar los compañeros, algunos compañeros? Y eso desató una movilización que ustedes han leído, la han visto. Porque en las minas, hoy, estos 2, 3 últimos años, por los altos precios de los minerales y por los beneficios sociales que tienen muchos trabajadores en las minas, anteriormente los más explotados, hoy hay un salario, yo diría, decente para los mineros. Tanto así que en el caso de la mina Huanuni, es una mina del Estado, que la produce el Estado, el salario mínimo en una mina del Estado, el mínimo es 10.000 bolivianos, aproximadamente $1.500. Y el salario máximo son $7.000, aproximadamente 40.000, 50.000 bolivianos. El presidente Evo ganaba 15.000 bolivianos. Un minero 10.000, como mínimo, el minero de menor rango. Y de ahí para arriba, 15.000, 12.000, 13.000, 16.000, 20.000, 23.000, 25.000, 30.000, 40.000, 50.000, como máximo 50.000. Hay un grupo de compañeros mineros que quieren jubilarse con esa cantidad, quieren ver la manera en cómo durante 30 años su salario era 2.000, 3.000 bolivianos, durante 20 años. Y en los últimos 5 años su salario ha pasado de 3.000, 4.000 a 20.000. La idea de ellos es, ¿cómo nos jubilamos con esos 20.000? Tienen derecho a pensarlo así, pero lo que no tienen derecho los compañeros es de arriesgar el beneficio de todos por el beneficio de unos cuantos. La propuesta de cambiar la ley de pensiones hecha por la COP vino de la mano de los compañeros de la mina Huanuni, que el día de hoy ganan mínimo 10.000 y máximo 50.000. Y hay un grupo de compañeros que quisiera ver la manera de jubilarse, pero con ese salario que tienen ahorita de 20.000, de 30.000 o de 18.000 bolivianos, y no con el salario bajito que tenían durante 30 años o 20 años. Entonces surgió una movilización. Nuestra respuesta fue la siguiente: cualquier cambio aceptamos siempre y cuando no se toque los beneficios de los que ganan poco, que es la mayoría. ¿Qué nos planteaban los compañeros de la COP? Poderse jubilar con el 100% del salario del último periodo, del último mes. Creo que ni en Estados Unidos se jubilan así, ni en Suecia. No puede ser. Tu promedio, 20 años habiendo ganado 3.000, 2, 3 años habiendo ganado 30.000, tu promedio te sale 6.000, digamos, tu promedio, o 7.000, pero no puedes ganar 20.000. Dijimos no, la propuesta del 100% no. Entonces nos dijeron 100% y agarren el dinero que usan
para los que no son aportantes salariales, ese dinero, llamado renta dignidad, úsenlos para usar en la renta de los que sí aportan. Es decir, quítenle su derecho a los campesinos, a los indígenas, y esa plata úsenlas para nosotros que sí somos aportantes cada mes. ¿Qué hacemos ahí, Atilio? ¿Les aceptamos? Por supuesto que no. Y se movilizaron los compañeros y marcharon 5.000 mineros a La Paz y hicieron volar un puente. Y hemos dicho no. Pueden venir a dinamitar el Palacio de Gobierno. No vamos a cambiar. Porque no es nuestra plata, Atilio. No es la plata de la empresa. ¿Acaso me estoy llevando yo a mi casa? Es la plata de este 80% de indígenas, de campesinos, de comerciantes, que recibe ¿cuánto hemos dicho? Que recibe $35 al mes. Que la vamos a defender. Y dijimos no. Y se movilizaron, hicieron marchas y dinamitaron. Y al final dijimos, no vamos a darles. Y al final, la gente de la ciudad, a mí me dio mucha pena eso. En Bolivia el casco minero es un símbolo de heroísmo, de lucha. En La Paz, que es una ciudad muy generosa, a los mineros les silbaban. Ese casco heroico era silbado. Porque los compañeros estaban peleando para ellos. No estaban peleando para todos. Es decir, habían abandonado una mirada obrera, revolucionaria, de luchar por todos, para una mirada corporativa, egoísta, de luchar para ellos mismos y el resto que les importa. Y nosotros nos atrincheramos, nos dinamitaron, marcharon durante 20 días y no cedimos nada. Y al final se regresaron a sus minas por repudio de la propia población urbana, porque no tenían autoridad moral para convocar a otros sectores. Y así acabó el conflicto. Así se acabó. Se fueron a la mina. Ahora los compañeros de la mina han tomado una decisión de decir, bueno, hemos cometido el error de tener salarios muy grandes, porque eso puede llevar a la quiebra a la mina. Han decidido que van a tener como tope salarial 15.000 bolivianos, como el presidente Evo, que es lo que gana el presidente. Su tope salarial antes era 50.000 bolivianos. Han decidido ellos, no el gobierno, ellos, su tope salarial de 15.000, ¿no? Y de ahí para abajo. Es una decisión de los compañeros que de alguna manera autogestionan esas minas, han tomado esa decisión y nos parece saludable, ¿no? Entonces, eso es lo que ha pasado con la COP. Seguramente con el tiempo vamos a enfrentar otro tipo así de movilizaciones que reivindican lo corporativo, lo local, frente a lo nacional. Y nosotros lo que hacemos es apelar al apoyo de la población que respalda las decisiones que toman en cuenta la totalidad del país, ¿no? Entonces, yo creo que ningún gobierno revolucionario y progresista en América Latina está vacunado contra este tipo de conflictos. Es normal. Lo importante es saber cómo se solucionan las contradicciones en el seno del pueblo. No se solucionan mediante la represión, no se solucionan mediante el apoyo de la población sobre medidas o el convencimiento, o encontrar equilibrios. Pero está claro de que todo gobierno revolucionario va a enfrentar este tipo de conflictividades, exagerando. Yo lo usaba para explicar en una asamblea el conflicto del Kronstadt en la Rusia leninista, que casi no lo conversamos, pero deberíamos conversar. Eso es un ejemplo muy interesante de lo que en la lucha por defender el poder revolucionario y el interés corporativo, una revolución tiene que ser capaz de hacer para defenderse. A veces al interior de las propias fuerzas revolucionarias del pueblo. Lo coloco como extremo. No hemos llegado a eso, pero lo coloco como extremo, y ahí sin duda Lenin es un maestro en la toma de decisiones. La Rusia bolchevique pasó por problemas igualmente complicados, muchísimo, infinitamente más complicados. La Cuba revolucionaria también. En fin, yo creo que cada país, Argentina, Venezuela, Ecuador,
Nicaragua atraviesa sus propios conflictos. Nosotros los asumimos, los escribimos y intentamos difundir al resto para que saquemos lecciones conjuntas, ¿no? Iré avanzando rápido porque creo que me preguntaban sobre Brasil, los compañeros. He estado leyendo lo que ha escrito Atilio, lo que ha escrito James Petras, lo que ha escrito el compañero Emir Sader. Tengo más dudas que certezas, les soy honesto. Entonces, no me tomen mucho en cuenta en la reflexión sobre Brasil, pero quiero anotar algún par de ideas a partir de la experiencia boliviana. La emergencia de un movimiento de clases medias emergentes, así lo han denominado, no me parece raro. No me parece raro. Hay un texto hermoso de una comunista, de una vieja comunista, que se llama, que era del Partido Comunista Italiano, que dirigió la UNITA, Rossana Rosando. Hay una autobiografía muy linda y me hizo reflexionar porque no encontré en ningún otro texto de acción colectiva de los norteamericanos ni los europeos, sino esta reflexión de esta comunista, vieja comunista, ¿no? Que decía, en los años 60, dijo ella, en Italia, se dieron grandes movilizaciones sociales. Y nosotros como Partido Comunista Italiano creíamos que nos estábamos acercando al momento de un estallido revolucionario, dice ella. Y recién en los años 70 nos dimos cuenta que esos estallidos, esas luchas, eran propias de un momento de ascenso y de crecimiento de la economía, que se estaba estabilizando. Entonces, a partir de esta reflexión de Rosana, me acordé de otro texto que no es marxista. Hay un profesor, creo que inglés, que escribió Ciudadanía, Marshall, T.S. Marshall, ¿no? Y él reflexiona que los momentos en que se construyó el estado de bienestar europeo, fueron momentos, el estado de bienestar con las luchas obreras, el ascenso del movimiento obrero europeo, fueron momentos de un rápido y acelerado crecimiento económico de la sociedad. ¿Por qué digo eso? Todavía sin aterrizar muy bien a Brasil, no lo conozco, pero quiero dejarles una idea. Hay que estar atentos que hay movilizaciones sociales, en este caso juventud, clase media, emergente, populares que acaban de ascender, vinculadas a momentos de un ascenso de la economía. Pareciera ser que los momentos de mayor movilización social no son los momentos de mayor penuria social necesariamente. A veces sí, Argentina es un ejemplo de eso, pero también hay momentos de gran expansión económica que vienen aparejadas de ascensos y movilizaciones sociales que dan lugar a luchas redistributivas del excedente social, querellas por el excedente. No son querellas por el orden económico dominante, necesariamente. Pueden ser luchas por la distribución del excedente que se está dando en el país. Bolivia, pequeño país, 10 millones de personas, pequeño auge económico, algo también tiene de eso. Varias de las luchas que se están dando en Bolivia. Entonces van a ver, han bloqueado una carretera. ¿Por qué? Porque están pidiendo una nueva escuela. Una carretera bloqueada por una nueva escuela. Antes bloqueábamos para recuperar el gas y ahora bloqueamos para tener una escuela. O para cambiar al alcalde. O para pedir pavimento de una troncal o de un ramal. Luchas que no cuestionan el orden económico
vigente, sino que emergen para distribuir, para querellarse en torno al manejo, administración, uso del excedente que se nota que existe. Entonces es un primer punto que quiero poner en debate. Las movilizaciones, en el actual caso de Brasil, son luchas que ponen en entredicho el régimen de economía dominante, o son luchas que emergen para distribuir el excedente generado en el régimen económico vigente. No son luchas separadas por un abismo. De luchas por el excedente, por la riqueza disponible, se puede pasar, bajo ciertas circunstancias, a luchas por el orden, por el régimen. Pero inicialmente pueden presentarse separadas. Es una primera reflexión que hago sobre lo que pasa en Brasil. No conozco muy bien, no tengo una respuesta, pero hago esta reflexión metodológica de análisis. La segunda reflexión, a partir de la experiencia boliviana. No cabe duda de que las marchas, las movilizaciones, son formas de democratización. Son formas de acción colectiva que están visibilizando los problemas y que están permitiendo que más gente, jóvenes, profesionales que anteriormente tomaban el metro, tomaban el bus, iban a su universidad, iban a comer, regresaban a su casa y que les importaba lo que pasaba en su país, hoy se sienten interpelados y con el derecho a definir que baje o que no suba el precio del pasaje, de que se cambie el sistema político, de que haya referéndum, que no haya referéndum, asumen participación en la toma de decisiones del país. Eso es democracia. Y hay que verlo como una oleada que refresca, que democratiza el espectro político en el Brasil. ¿Qué extensión, qué profundidad tendrá eso? Habrá que ver. En el caso de Bolivia, los procesos de democratización y de participación, de asambleas, de marchas, de bloqueos, tuvieron un soporte material, los sindicatos, las juntas de vecinos, las comunidades campesinas, que luego se convirtieron en plataforma de lucha por el poder. Pero cuando se da la movilización y no hay algo que sirva de soporte territorial, así como la movilización surge, luego también puede decaer. Y lo que queda es el recuerdo, ¿no? Algo así de eso hemos visto en España, en Estados Unidos, ¿no? No sé todavía en el caso de Brasil. Lo ideal sería que en esta expresión de movilización de jóvenes, de clase media, preocupados por lo común, la plata que está yendo a los juegos que nos sirva a nosotros, en mi salud, en mi transporte, muy bien. Eso es preocuparse por lo común. Que esas expresiones de marcha, de movilización, de asambleísmo local, encuentre una base territorial orgánica que le dé continuidad en el tiempo. Si eso logra suceder, estamos ante un movimiento social de efecto político estatal. Si la movilización simplemente va 1, 2, 3 semanas, un mes más, 2 meses más, y luego vuelve a decaer y no encuentra una plataforma que lo estabilice y le dé organicidad, va a ser un momento de aire fresco, pero que luego vuelve a ser cerrada. Va a cambiar la sociedad brasilera, va a obligar a las clases, a los sectores gobernantes a tomar decisiones, a modificar presupuestos, a tomar en cuenta más políticas hacia los jóvenes, va a modificar políticas públicas, pero no necesariamente va a dar lugar a un proyecto alternativo de poder. Entonces, hay que estar atentos. En verdad, en Brasil, más que ya de definir o ponerle la etiqueta de lo que es, hay que aprender de Brasil. Hay que estar muy atentos a qué tipo de expansión, de irradiación, de articulación, de organicidad puede adquirir para ver qué tipo de repercusión puede tener esto con el tiempo. En todo caso,
nunca deja de ser un llamado de atención, nunca deja de ser una señal importante, nunca deja de ser participación de la gente. Si la democracia es participar en la toma de decisiones, ahí ustedes tienen un laboratorio de participación democrática de la gente que ojalá adquiera durabilidad y proyección de carácter estatal. No necesariamente como otro proyecto, sino como proyecto quizás al interior del propio gobierno, como proyecto al interior del PT, o como proyecto al interior de los sindicatos, en fin. Puede darse una reconfiguración de las instituciones políticas y sociales de Brasil, pero en todo caso son las primeras señas de lo que podía ser un despertar social en la República Hermana de Brasil. Me preguntaba los compañeros Edilio y Carlos sobre qué opinamos sobre la Alianza del Pacífico y su relación con el ALBA-TCP. No, yo coincido con el enfoque que han dado ustedes. El último intento que tuvo Estados Unidos de consagrar y expandir duraderamente su dominio continental fue el ALCA. Y el ALCA fue derrotada desde Venezuela con el presidente Chávez, fue derrotada por el Foro de Sao Paulo, fue derrotado por el presidente Correa, fue derrotada por el presidente Evo, fue derrotada por Cristina, fue derrotada por Lula. Ese proyecto de dominación en torno a la lógica del libre mercado, de la subordinación de un continente a la lógica de la acumulación norteamericana fue derrotado en la década de los años 2000, en la primera década del siglo XXI. Y esa derrota de este proyecto estratégico dejó a Estados Unidos sin norte, algo así como que viviendo el estupor de su derrota temporal. Y eso dio un aire a que la revolución bolivariana se radicalice, que se constituya el ALBA, que se conforme el CELAC, que se fortalezca UNASUR, que se fortalezca Mercosur, es decir, que el continente comience a explorar sus propias iniciativas, a veces dispersas, pero son sus propias iniciativas, no vienen como un dedo de arriba y de afuera para decir lo que tenemos que hacer. En ese sentido, esto ha permitido una década excepcional para América Latina. Alguna vez comenté con Atilio, desde tiempos de las guerrillas, los movimientos guerrilleros de los años 60 y 70, nunca habíamos tenido en el continente latinoamericano una especie de internacionalización de los acuerdos, de las luchas, de los proyectos. Sucedió a nivel de grupos guerrilleros, ahora sucede a nivel de gobiernos y movimientos sociales. No es el socialismo, no es el comunismo, no lo es, pero son procesos de autonomía política, de autonomía económica, de autonomía cultural, intelectual, estatal, de un continente que ha vivido primero bajo la férula de los españoles, luego bajo la férula de los ingleses, y luego bajo la férula de los norteamericanos. Y en esa su trágica existencia de 180, 90, 200 años, primera vez logra este proceso autónomo de articulación, con sus debilidades. Es más política que económica, por ejemplo. Nos falta en la economía. Ya, pero es algo por lo menos. Es algo, ¿no? Hay esfuerzos territoriales, pero todavía falta crear las institucionalidades de lo que es UNASUR, de lo que es CELAC. Hay que darle más materialidad. Nos falta mucho para avanzar, pero ahora estamos pensando el continente nosotros, no lo están pensando los de arriba y los de afuera. En ese sentido es un momento virtuoso, para América Latina. Pero evidentemente, como dice una frase de Lenin, que siempre la uso, aquí está la frase de Lenin, me encanta. Estoy en mi etapa leninista ahora. Dice Lenin, el curso general de la revolución ha confirmado de un modo admirable
una de las profundas tesis de Marx. La revolución avanza por el hecho de que crea una contrarrevolución fuerte y unida, es decir, obliga al enemigo a recurrir a medios de defensa cada vez más extremos y elabora por lo mismo medios de ataque cada vez más potentes. CELAC, ALBA, TCP, UNASUR es el proceso revolucionario de nuestra época. No es la Internacional Comunista, no lo es, ni esperemos que lo sea. Es otra cosa distinta, que surge de la diversidad y de los límites también de nuestra propia formación histórica, pero es nuestro. Pero eso ya, esa autonomía frente a Estados Unidos, evidentemente, tiene que generar una contrarrevolución, una reacción. Y la punta de lanza de esa reacción es la Alianza para el Pacífico, no cabe duda, no cabe duda, ¿no? Se han atrincherado ahí los países, los gobiernos, no los países, los gobiernos más conservadores del continente, ¿no? Como una especie de freno, de contención, y van a buscar irradiar su influencia. Y no es una decisión de ellos. Quien comanda eso es Estados Unidos. Quien se los piensa es Estados Unidos. Quien los articula, los reúne, es Estados Unidos. Quien está definiendo esa estrategia de contrainsurgencia continental, pero ya no de gobiernos, ya no de guerrillas, sino de gobiernos, de estados. Es Estados Unidos a través de la Alianza para el Pacífico. Y por eso se da ese tipo de locuras, como aquí se dio en su momento, creo que en los años 80, de quererse convertir en una fuerza más de en un país más de la OTAN, ¿no? En los 90 se dio con él. ¿Se imaginan esa locura? Mirarse en el espejo, mirarse en el rostro del amo. ¿Qué tenemos nosotros que ver con la OTAN? ¿Qué tiene que ver Colombia, esa linda Colombia de trabajadores, de gente, de jóvenes, con una OTAN que está invadiendo Libia, que ha invadido Yugoslavia, que está en carrera de invasión hacia Siria? ¿Qué tiene que ver Colombia con la OTAN? Es una vergüenza continental, es una vergüenza. Pero esa es la respuesta rabiosa. Fíjense, la respuesta rabiosa, cada vez más contundente, más peligrosa de la reacción, como dice aquí Lenin, parafraseando a Marx, ¿no? Y que nos obliga a nosotros que no al retroceso, sino a un nuevo impulso, a una nueva ofensiva. Y eso va a dar lugar a otra contraofensiva, que tiene que dar una nueva contraofensiva, y así ad infinitum, hasta que desaparezca la vida en la tierra, hasta que el sol ya no alumbre, ¿no? Así va a ser la vida, ¿no? De avance y retrocesos. Entonces, es muy peligrosa esa alianza, es muy peligrosa en términos económicos y políticos. Es una alianza belicista. Hay que estar atentos a cómo va el presupuesto militar que se está moviendo en esa alianza también. Hay informaciones cada vez más preocupantes sobre no solamente una alianza comercial, es una alianza política y una alianza de potenciamiento militar, ¿no? ¿Contra quiénes? No va a ser seguramente contra China, que está al frente. Es contra nosotros, contra Argentina, contra Bolivia, contra Brasil, contra Nicaragua, contra Venezuela, contra Ecuador, ¿no? Contra los pueblos. Entonces ahí no queda más que potenciar nuestro vínculo continental. Ahorita es un momento de inflexión, de crisis. Tras la muerte del comandante, es un momento de crisis, y hay que aceptarlo así. Ese liderazgo tan fuerte, tan envolvente que tenía el comandante Chávez, no está ahora con nosotros. Pero está claro que junto con Chávez estaban los pueblos, estaba el pueblo, que ha recibido el shock de perder a su mejor hombre, pero que tiene que reponerse, rápidamente replantearse y ver los mecanismos de potenciar esta nuestra alianza continental, y ver la manera en cómo apoyamos, respetuosamente, claro, siempre en el marco de lo diplomático, pero cómo estamos atentos y expectantes a las propias luchas que tienen que darse en esos pueblos, a las propias luchas sociales que tienen que potenciarse y reforzarse en Chile, en el Perú,
en Colombia, en México. Si no hay unas luchas internas, la alianza se vuelve muy peligrosa. Si se potencian las luchas sociales, obreras, juveniles, campesinas, en esos países, es posible pensar que esta articulación continental logre rebasar esa especie de muralla china que quieren colocarnos a el continente, ¿no? En este borde hacia el Atlántico. Porque no cabe duda, a la larga de los siguientes 20, 30 años, América Latina unida, junto con Asia, China, Corea, Vietnam, la India, ese va a ser el epicentro de la economía mundial. Unos 50 años, intuyo. Pero quisiéramos que sea un epicentro de una economía mundial de carácter progresista, con un continente de gobiernos progresistas, revolucionarios, y no como simplemente los simplemente repetidores de instrucciones que vienen de Estados Unidos, ¿no? Entonces, evidentemente, en parte el destino del continente, pero también de la economía y la política mundial, se va a jugar los siguientes 10, 20 años en este escenario que va entre China, la India y América Latina. Ahí se va a desplazar el eje de la direccionalidad de los procesos de mundialización políticas y económicas contemporáneos. Voy a eso. Sí. Preguntaba, compañero Smuckler, sobre el tema de la reforma judicial. Este es un tema muy importante en nuestro país por dos motivos. Porque por una parte estamos buscando, y yo no podría decir que hemos logrado, los mecanismos de una democratización de las estructuras judiciales. Pero por otra parte, a una articulación entre dos lógicas civilizatorias. No simplemente lógicas culturales, sino lógicas civilizatorias. El mundo, la lógica y el sistema positivo de la justicia contemporánea, moderna, que heredamos desde los romanos hasta hoy, y una otra lógica organizativa de la justicia, que en mi país le hemos denominado la justicia indígena originaria campesina. Entonces, tenemos dos tensiones, dos problemas a resolver. En la primera, más clásica, en Bolivia el sistema judicial no solamente siempre ha sido un ámbito subordinado al poder político, ¿no? Siempre ha sido, por mucho de que se hable de independencia de los poderes. No me gusta el concepto de independencia de poder, me gusta más el concepto organicista de Hegel. Hegel hablaba de cómo se puede hablar de independencia. De hecho, le critica a los franceses, a Montesquieu, con el tema de la separación de poderes, y Hegel plantea la organicidad, porque dice, forman parte orgánica de un mismo Estado, no son dos estados. Entonces, está este tema de, en Bolivia, esta vinculación y esta subordinación al poder político venía acompañada con una especie de control racializado, de un control etnizado de la justicia en el país. Yo siempre, cuando estoy en alguna asamblea con los hermanos del campo, les digo, la mejor manera de ver visualmente cómo ha cambiado Bolivia es ir a la Corte Suprema de Justicia. Y están las fotos de todos los presidentes de la Corte Suprema, sin agraviar, unas personas de pelo blanco, de barba, de saco y de apellido medio raro, todos güeritos, todos medios chocos, rubios diríamos, ¿no? Están ahí varones, no hay una sola mujer. Están las fotos desde 1880, desde 1825, un tal Urcullo que participó en la elaboración de la Carta de la Independencia, hasta los últimos presidentes. Una rosca, una élite cerrada, casi endogámica, no solamente en la justicia, también en la política, también en la economía, pero la justicia es un buen ejemplo emblemático. Y ahora ustedes vayan a ver, por primera vez después de 180 años, mujeres, por primera vez.
Y encima polleras, encima ponchos. Las viejas élites están espantadas con semejante escenario, ¿no? Es verdad, el presidente de la Corte del órgano agroambiental, que es una de las salas, compañero del campo, doctor Aymara, con su poncho, él es Aymara, pero viste con su indumentaria Aymara. La presidenta del órgano, llamarían el Consejo de la Judicatura, sería aquí, una mujer de pollera, doctora ella, graduada de la universidad, de pollera, entrando con sus polleras grandes y lindas por las puertas en un lugar que era reservado para varones blancos, barbudos y chocos. Es una mujer. Y no solamente son excepciones, es en general ha habido un proceso de democratización de la composición social y clasista de la estructura judicial. Es un paso muy importante. Lo hemos hecho a través de las elecciones. Allí por Constitución se definió que los miembros de la Corte tenían que ser elegidos por el voto universal. Fue la primera experiencia, tuvimos problemas, no participó toda la gente. Yo les digo porque he sido presidente, aparte de vicepresidente, que como yo el presidente Evo, soy vicepresidente y por lo tanto soy presidente de la asamblea que une diputados y senadores. Con la antigua Constitución, para elegir a los miembros de la Corte, los elegía la asamblea en pleno, senadores y diputados. Yo he visto cómo se han elegido, sé cómo se eligen. Jefe de bancada de un partido, jefe de bancada de otro partido, jefe de bancada de otro partido. Vámonos allá atrás. ¿Cómo están las listas? A ver, traen. ¿Cuántos para vos? ¿Cuántos diputados tienes? 20%, te corresponden 2. ¿Cuántos diputados tienes? 35%, te corresponden 3. ¿Cuántos tienes? 10%. Capaz 1, veremos si sobra. ¿Cuánto por ciento? Así se hacía. Porque yo lo he visto. O sea, no me lo van a charlar a mí de que fueron escogidos los más probos. No. Fue un coteo, una distribución de cargos en función de porcentaje que uno tiene en la asamblea. Y no importa quién sea. Luego todos están levantando la mano, distribuyéndose los cargos. Se hacía exámenes, se colocaba en la convocatoria. Se pide sus títulos, su currículum, su trayectoria, su apoyo social, su publicación, sus doctorados. Cuando nos reuníamos, al tacho todo eso. Aquí es cuántos para vos, cuántos para mí. Así se elige los jueces. En el Parlamento boliviano así se elegía. Supongo que en otros países es de la misma manera, ¿no? Se ha pasado a otra modalidad. Una modalidad en la que de una lista larga, que puede ser hasta infinita, ¿sí?, se cumplen requisitos mínimos. ¿Cuáles son los requisitos mínimos que hemos colocado nosotros? Bueno, ser doctor, mínimamente doctor, saber hablar algún idioma indígena, no haber defendido a dictadores, militares dictadores, no haber defendido a narcotraficantes, no haber defendido a separatistas, y ya. Más o menos, una cosa así. Queda todavía. Se achicó la lista. Entonces se elaboró una lista gigante por órgano electoral. Hay tres órganos, ¿no? Hay el Consejo de la Judicatura, hay el Tribunal Ambiental, hay el Tribunal Constitucional y había el Tribunal Supremo. Cuatro estructuras. Entonces para cada estructura era una lista grande, una papeleta con 40, 80 candidatos, otros 40, 80. ¿Qué faltó? Yo ahí saco la experiencia de debilidades, fue la primera experiencia que tuvimos. Faltó mayor conocimiento de la gente, de quiénes eran.
faltó mayor presencia de los candidatos en los medios de televisión, en la radio, porque la gente tiene que un poco conocer, ¿no? Ahí viene el problema, ¿es campaña o no? En los que tienen más plata harán más campaña, dirán, voten por mí. Eso tampoco está bien para un hombre de justicia, ¿no? Pues si yo prometo liberar a todos, no pueden decir eso, ¿no? Entonces tiene que ser una mezcla de debate público donde todos puedan participar, promocionado por el Estado, por también las emisoras y canales de televisión privados. Ahí creo que tuvimos el principal problema, les digo como experiencia, el tema de su debate y de conocimiento por la población. Pese a esas dificultades, tuvimos la primera elección, se ha barrido unas viejas élites ancladas en el pasado y en el apellido, en el prestigio del apellido para ser miembros de la Corte Suprema. Se han elegido nueva gente, está teniendo problemas. Pero yo decía hace 2 días, 185 años hemos vivido de la otra manera. Y ya en un año les pedimos a los nuevos que arreglen todo lo que no se pudo arreglar en 185 años. No, hay que darles su plazo, ¿no? Es un cambio de élites judiciales, un cambio de clase, de etnicidad, las élites judiciales, que acarrea problemas organizativos inicialmente. Pero está claro que una vez de que se estabilice y dejemos de pelearnos por puestos en algunos lugares, en departamentos, en provincias, se va a poder afianzar. En todo caso, no cabe duda que lo que hoy tenemos, pese a sus debilidades, es 148 veces mejor que lo que teníamos antes, ¿no? No cabe duda. Entonces, ese es un primer ámbito de transformación, de reforma judicial que hemos abordado. Y el segundo es la convivencia de 2 jurisdicciones, o llaman, ¿cómo? ¿Cómo le llaman? 2 jurisdicciones, ámbitos de la justicia. Está la justicia, digamos allí, moderna, burguesa, positiva, ¿no? Y está la justicia indígena, originaria, campesina. ¿Qué es lo que hemos hecho? En la Constitución las reconoce a ambas en igualdad de jerarquía, ambas, ¿no? ¿Dónde surgen los problemas? Está claro que la justicia indígena, originaria o campesina rige en la vida en la comunidad. Si esta es una comunidad, rige ahí la justicia indígena, originaria, campesina. Muy bien. ¿Qué pasa? Que yo no soy campesino y me voy a la comunidad y me robo unas vaquitas de la comunidad. No soy miembro de la comunidad, pero he cometido un delito en la comunidad. ¿Cuál justicia me aplican? ¿La indígena originaria o me aplican la justicia corriente, ordinaria? Ahí hay un debate que todavía no acaban de resolver. En ciertos casos rige la comunitaria, en ciertos delitos. En otros delitos rige la justicia ordinaria. Por ejemplo, ¿en cuáles? Muerte. Tema de muerte. Si yo fui a una comunidad y cometí un asesinato, no rige la justicia indígena originaria, tiene que regir la justicia ordinaria. Pero cometí un abuso, cometí un robo, un engaño, un maltrato, me divorcié, me casé y me quiero divorciar, o me casé y no reconozco a mi hijo. Temas de la vida cotidiana, es la jurisdicción indígena, originaria o campesina la que prevalece sobre la justicia ordinaria, ¿no? Me preguntan las penas. Sí hay un listado de los delitos cometidos en el ámbito de una comunidad en los que las penas las define la comunidad, porque la justicia indígena originaria, ¿qué es? En el fondo es la asamblea dirigida por un jilacata, una autoridad, y que delibera con el resto qué pena se le va a dar. Y por lo general son penas pedagógicas, ¿no? Por ejemplo, puede haber también castigo corporal, ¿no? Pero no la muerte. Lo que sí puede haber, por ejemplo, robó,
robó un compañero, al otro compañero le robó una vaca. ¿Cuál puede ser el castigo? No lo meten a la cárcel, sino lo obligan al compañero que ha robado a que construya o que trabaje gratuitamente en la parcela del compañero o le ayude a construir su casa durante 3 meses, por ejemplo, ¿no? Entonces es más pedagógica que coercitiva, porque no hay cárcel ahí, no hay cárcel. Tienes que convivir con el que cometió el delito. Entonces tienes que darle tareas hacia la comunidad, hacia la familia afectada o hacia la comunidad agredida, ¿no? Si el hermano del campo viene a la ciudad y comete un delito, en la ciudad rige la justicia ordinaria. Pero eso que le estoy explicando no ha sido fácil resolver. No ha sido fácil resolver. Solo que la pregunta, me ha castigado la comunidad, tengo que hacer ladrillos, adobes, por haber incumplido, parece un mentiroso. Si quiero apelar, ¿ante quién voy a apelar? ¿Tengo derecho a apelar ante la justicia ordinaria o ante quién apelo en la comunitaria? Estamos aprendiendo, ¿no? En todo caso, es una convivencia regulada y de aprendizaje mutuo de la coexistencia de los regímenes de justicia, la comunitaria y la ordinaria. Las últimas, la penúltima. El foro de la izquierda. Rapidito a la compañera Isabel, porque ya nos tenemos que ir, creo, ¿no? Isabel. Hace como 15 días estuvimos evidentemente invitados por organizaciones académicas y sindicales allí en Nueva York, en una reunión de los compañeros de izquierda, y expusimos 9 tesis de cómo vemos el mundo. Son un poco complicadas. Me acuerdo que me lo han publicado el domingo, me han dicho, escribes muy difícil, me han dicho. Pero intento resumir la idea central de cómo fue un momento. Yo me sentí muy contento porque me permitieron hablar de algo que no era estrictamente Bolivia. Me permitieron hablar un poco de cómo vemos el mundo y de cómo Bolivia está metido en esa dinámica del mundo, ¿no? Mencionamos como primera tesis de que estamos viviendo un momento muy particular de la llamada mundialización de la economía. Que todos sabemos, la mundialización de la economía comenzó en 1850 más o menos, cuando se abre la ruta del oro que va de California y la ruta de las mercancías hacia China. En ese momento Marx habla de la medida geopolítica mundial del capitalismo, porque hasta entonces la medida geopolítica del capitalismo era continental, y cuando se abre la ruta a Oriente por el Pacífico, se estaría redondeando la medida geopolítica mundial del capitalismo. En el comercio, eso es el siglo XIX. En el siglo XX, con el derrumbe de los países de la esfera socialista, hubiéramos asistido a el redondeamiento planetario de la medida geopolítica de los mercados financieros. Y desde fines del siglo XX, 1980 más o menos, 90, hasta ahora, estamos asistiendo a un otro redondeamiento, a una otra etapa de esta globalización, que sería el que el mundo entero aparece como taller, donde se fabrica cada producto. Por ejemplo, esta grabadora, hasta los años 70, 80 era made in Japón, digamos, porque se diseñaba en Japón, porque la arquitectura estaba en Japón, porque el ensamblaje estaba en Japón, ¿no? Desde los años 80 hasta hoy cada vez más es distinto. Este reloj o esta grabadora
El diseño lo hacen en Silicon Valley. Las materias primas vienen de América del Sur, seguramente, y de Sudáfrica. El software lo han elaborado en China, y el ensamblaje lo han hecho en Singapur. Es decir, cada producto ya no puede ser made in de un solo país, es cada vez made in world, hecho en el mundo. Ese sería un cambio sustancial de lo que estaríamos viviendo de la actual etapa de globalización. Globalización del comercio, siglo XIX, globalización de los circuitos financieros, siglo XX, y fines del siglo XX, una especie de globalización del proceso de trabajo inmediato, en el sentido marxista del término, de la elaboración de cada producto. Ese es el primer cambio. El segundo cambio, esto está dando lugar. Marx usa en El Capital un concepto muy potente, que es el de la subsunción formal y la subsunción real. La subsunción formal, la subordinación formal, es cuando yo ocupo la tecnología de una comunidad agraria, su tecnología, para hacerlos trabajar para mí como capitalista. Pero cuando ya a esa comunidad agraria yo le incorporo tecnología fabricada por capitalistas y los organizo de una manera industrial, estoy ante la subsunción real. Es decir, es un cambio en el aparato técnico de la producción, en el soporte técnico. El capitalismo mucho tiempo ha convivido con sociedades no capitalistas. Pero cuando esas sociedades no capitalistas no solamente son dominadas por fuera, sino son dominadas por dentro, tecnológicamente, estamos ante la subsunción real. ¿Cuál es la segunda hipótesis? Que estamos asistiendo a una especie de acumulación originaria perpetua. ¿Qué es esto? En este mundo globalizado de esa manera, como taller, el capitalismo contemporáneo, en ciertas regiones del mundo, ha modificado la composición técnica y organizativa de la producción. Ultramoderna, robotizada, un sistema de cooperación capitalista pleno que te regula tu tiempo, tu vacación, tus deseos, tus sueños, todo. Pero este capitalismo así requiere subsumir formas no capitalistas, sociedades no capitalistas, las requiere subsumir y succionar permanentemente, extraer el excedente. Esto lo estudió Rosa Luxemburg, pero ella lo estudió como un tránsito a la subsunción real. Y lo que yo veo es, no, el capitalismo necesita que estas sociedades no estrictamente capitalistas, estas sociedades premodernas, no transiten rápidamente al capitalismo pleno, sino que se queden congeladas así. Las necesita para extraer plusvalor. Sin mucha inversión, extraer. Entonces, a eso le estoy llamando yo una especie de acumulación originaria permanente. No en tránsito, sino permanente. Sería una segunda característica del capitalismo contemporáneo. Y bueno, de ahí uno ya puede sacar conclusiones en el caso de Bolivia, que el surgimiento de Bolivia, pero acuérdense en otros países del mundo, vamos a asistir y estamos asistiendo a unas luchas y una emergencia de sublevaciones de pueblos y de naciones no capitalistas a este proceso de succión de su trabajo. Bolivia es un ejemplo de eso. Es un ejemplo de una sociedad capitalista en partecito, no capitalista en buena parte, pero subordinada al capitalismo formalmente, donde se están dando sublevaciones y rebeliones. Y buena parte de África, parte de América Latina, parte de Asia tiene estas características de subsunción formal. La tercera hipótesis que manejamos es
que el capitalismo se está apoderando de una fuerza productiva infinita, el intelecto general. Es la única fuerza productiva infinita, porque la mente y el intelecto no tienen límite. Y el capitalismo primero ha subsumido el mercado, luego ha subsumido la producción, luego ha subsumido la tecnología, luego ha subsumido la cooperación laboral y ahora está subsumiendo el intelecto. Y cada vez más la sociedad se está escindiendo mundialmente entre obreros del intelecto general y obreros del trabajo físico-muscular. Hay una especie de nueva escisión de la clase obrera planetaria. Muchos de nosotros, por ejemplo, si yo trabajara en una universidad privada, sería parte de ese intelecto general subsumido al capital. Y cada vez más la ciencia ya no es fruto de un científico como era en el siglo XIX que se le ocurre en su laboratorio. Hoy la ciencia son unos laboratorios de 1000, 2000 físicos, 3000 matemáticos, 4000 biotecnólogos, de donde salen los productos. Cada vez más es así. Esa es una fuerza productiva infinita subsumida realmente al capitalismo. Y eso está provocando, es la cuarta tesis, una escisión de la clase obrera. La clase obrera tradicional, vinculada a la siderurgia, a la industria automotriz, a la manufactura, que está repartida en América Latina. Brasil es un país de obreros, por definición. Brasil y México son países obreros, ¿no? En ese sentido tradicional del término. Parte Argentina, parte China, en fin. Y una otra clase obrera que igualmente está subordinada al capitalismo. Su trabajo valoriza, incrementa la ganancia, pero que no se asume como clase obrera. Esa es la tragedia de esta época. Es una nueva condición obrera sin movimiento obrero. La vieja clase obrera ha sido reestructurada, ha sido, digamos, deslocalizada y ha sido modificada en su ubicación territorial. Y en los lugares tradicionales europeos, Norteamérica, donde había la antigua clase obrera, que ahora ha desaparecido, ha surgido una mayor y más vasta clase obrera, vinculada al conocimiento, la ciencia y los servicios, pero que no se asume como clase obrera. Dicen, soy clase media, ¿no? Hay clase obrera, lo que no hay es movimiento obrero. Y tendrán que pasar 10, 20, 30, 40 años hasta que se sedimente luchas, frustraciones, fracasos, éxitos de esta nueva condición obrera que nos permita visualizar un movimiento obrero más vigoroso, aún en los países altamente desarrollados. La quinta tesis que hemos manejado es que esta reconfiguración mundial de la condición obrera está volviendo en algunos casos obsoleta o limitada las viejas formas organizativas obreras como el sindicato, tal como lo conocimos. El sindicato por oficio, por centro de trabajo, con la vieja cultura obrera, que en Argentina, de alguna manera, el movimiento obrero se construyó así en el siglo XX, ¿no? Con sus ciudadelas obreras, con sus centros culturales, con su militancia política, ¿no? Con su identidad obrera tan fuerte, igualmente en Bolivia, o en Estados Unidos, o en Inglaterra, o en Alemania, ¿no? Y ahora estaríamos asistiendo a una obsolescencia o debilitamiento de esa forma clásica de la asociación obrera y temporalmente a la emergencia de otras formas de movilización. Le hemos llamado la forma multitud, que es una forma de movilización, y la forma comunidad, que es otra forma de movilización. La forma sindicato, debilitándose, y seguramente va a requerir
readecuarse a las nuevas circunstancias. Hoy la clase obrera es más joven, es nómada, son mujeres, y el sindicato a veces eso no acepta. Claro, porque el sindicato siempre ha sido muy masculino, hasta sus horarios de reunión, su lenguaje es masculino total. Pero ahora, cuando la mayoría de los obreros son mujeres, reunirse a las 8 o 9 de la noche con sus hijos, ¿cómo le haces? Hasta en este detalle tan pequeñito, el sindicato actual está desfasado de la verdadera condición obrera, juvenil y feminizada, extendida. ¿Cómo se modificará el actual sindicato? Es algo que hay que irlo viendo con el tiempo. Pero evidentemente tendrá que incorporar la lógica, tendrá que incorporar la falta o la ausencia de ese formalismo tan a veces acartonado de los viejos obreros, porque los jóvenes de hoy son medio gualaichos, decimos en Bolivia. Aquí diríamos medio, ¿cómo decir así? Anárquicos. Medio anárquicos, ¿no? Hay otra palabra más bonita, pero no me llega, ¿no? Es otra cultura, pues. Son portadores de otra cultura, menos formales, menos disciplinados, con otro tipo de lenguaje, de expectativas, y mujeres con otro tipo de necesidades. Entonces, ahorita hay un desencuentro entre clase obrera tradicional y el sindicato, jerárquica, masculinizada, ¿no? Disciplinada, y una otra clase obrera mayoritaria que no está en el sindicato, que no está. En Bolivia, recibimos Bolivia con el 10% de los obreros sindicalizados, apenas el 10%. Ahora hemos avanzado a un 25%, pero todavía un 75% no tiene sindicato, no tiene, y son nómadas. Trabajan un tiempo acá, están 3 meses, 6 meses, un año, se van a otro oficio, buscan expectativas, están ahí unos meses, se cambian. Son obreros nómadas, obreros portadores de otra cultura, más individualizada, más individualista, ¿no? Y son mujeres, son jóvenes, son personas que comparten el estudio con el trabajo. Pueden venir a la universidad en la noche, pero en la mañana están fabricando un automóvil, ¿no? Y ese tipo de identidades fragmentadas de la clase obrera no logran entrar bien en el sindicato clásico. Entonces tendrá que haber una reformulación de la estructura sindical. Entonces para ellos es más fácil actuar como multitud, que es un poco también lo de Brasil. ¿Qué es la multitud? Ya sea obrero, ya sea estudiante, ya sea profesional empobrecido, nos convocamos a la calle. No necesito ir junto a mi sindicato, que mi sindicato está diluido. No necesito ir junto a mi gremio, formo parte de una multitud. Pero en la multitud hay obreros, hay juventud, hay hay profesionales empobrecidos, hay clases sociales, pero disueltas. Y ahí, ¿quién tomará el mando? ¿Qué ideología? ¿Qué cultura asociativa? ¿Qué cultura discursiva será la que dirija? No está predeterminado. Va a surgir de la aglomeración. Antes sabíamos, reunión de sindicatos, ¿qué prevalece? La lógica y la cultura obrera, ¿no? Y ahora no. Son obreros. Yo seguro que en Brasil han marchado muchísimos obreros, muchísimos jóvenes obreros, pero que no van como obrero, van como multitud, como ciudadano, y se intentan identificar entre sus pares, y el que hable más fuerte y más o menos parecido a su experiencia se va a sentir atraído y se va a agrupar y lo va a potenciar. Esta forma multitud es una forma de movilización más flexible, más laxa, menos orgánica, menos duradera, pero es la que ahorita se está dando. Se dio también en Bolivia, en las ciudades, se está dando en Brasil. Aquí habría que estudiar, en Argentina no me he puesto a estudiar, pero ese es otro tipo de forma de movilización más adecuada a la nueva composición de las clases sociales urbanas, de las sociedades mundiales, ¿no? Y creo que la última o penúltima tesis que mencioné en esa exposición tenía que ver con el tema del poder. Soy un defensor
ir en diálogo respetuoso con los compañeros Holloway, con el comandante Marcos, a quienes yo respeto y admiro muchísimo, y de quienes hemos aprendido muchísimo. Pero mi experiencia comunista en gobierno, y antes en la cárcel, y antes en la guerrilla, me lleva a ese convencimiento que por un buen tiempo no podemos abandonar la lucha por el poder. ¿Qué es la lucha por el poder? No hay que verlo como quién es el que define quiénes son los ministros. No es esa lucha por el poder. La lucha por el poder es qué grupo social, qué conglomerado de clases sociales son los que conducen el sentido de lo universal de un país, el sentido de lo que es común a todo un país. Por hoy, en nuestras sociedades, lo hace el grupo de empresarios, de capitalistas, de terratenientes, que son los que, a través de sus intermediarios o directamente, los que monopolizan lo que es común, lo que es universal a todos. Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador. Hay que disputar quién administra, quién construye, quién conduce lo universal de un país, lo que es común a todos. ¿Eso pasa necesariamente por el Estado? Sí, lamentablemente pasa por el Estado. Lamentablemente no hay otra manera todavía descubierta desde la Comuna de París de que la administración de lo universal de una sociedad tenga que estructurarse como Estado. Algún día, ojalá pronto, lo universal será la libre asociación voluntaria de los productores, como soñaba Marx. Algún día será así. Pero hoy por hoy no, porque tienes que pelear. Tienes que pelear contra otros que están al frente, que también quieren monopolizar el control del universal. Y están dispuestos a golpearte, a insultarte, a tumbarte, a matarte, a hacerte golpe de Estado. ¿Y tú qué vas a hacer? No puedes apelar a la buena fe. Tienes que defenderte. Tienes que crear aparato, estructura y pelear por el sentido de lo universal. Estás obligado a luchar por el poder del Estado. Que no debe ser, y ese es el gran reto para los comunistas, para los socialistas, la simple administración del viejo poder. Si caes en eso, estás perdido, porque te ha triturado la maquinaria. ¿Cómo hacer que este nuevo sentido de lo universal, de lo común a todos, esté sustentado en la participación cada vez más amplia de la sociedad? Esa es la gran pregunta del quehacer de Lenin en Estado de la Revolución, de Mao en sus libros de las contradicciones, de cualquier revolucionario. ¿Cómo no me convierto en un replicador de la vieja máquina de dominación? ¿Cómo construimos un Estado que a la vez no sea Estado en el sentido estricto, decía Lenin? Estado porque hay que concentrar y defenderte, pero no tiene que ser Estado permitiendo la mayor democratización de la sociedad. Es una contradicción, un Estado que no debe ser un Estado en el sentido estricto, pero necesitas Estado. Si te inclinas por Estado, muy Estado, estás perdido, has reproducido la vieja máquina. Si te inclinas por un Estado que ya no es Estado y que deja la libre voluntad, te aplastan, te matan, te fusilan, te torturan y te botan y luego esperar 100 años a recuperar lo perdido. ¿Cómo convives con los dos? Un Estado que no es Estado. Centralización, desconcentración. Materialidad, pluralidad y participación de la sociedad. A eso me gusta el concepto de Gramsci de Estado integral. Esa es la idea de Estado integral. Un Estado que se va disolviendo en la sociedad, una sociedad que va ocupando el Estado. Ahora, ¿cómo es eso? ¿Cómo se hace a diario eso? Solo la lucha lo puede decidir. No hay un libreto a seguir. Se murió muy pronto Gramsci para que nos viera cómo le hacíamos, ¿no?
Esas son las tesis que hemos expuesto ese día. Oigan, yo creo que ya es hora, ¿no? Muchísimas gracias. Gracias, compañero presidente. Nos despedimos. Saludamos a todos los que están en la solidaridad, a todos los compañeros y compañeras de las otras salas, a todos los compañeros que nos están viendo por internet. Un gran abrazo y nuevamente nuestro reconocimiento a García Linera. Hasta pronto.